Muy buenos días, estamos en la clase número 22 de estudios sociales para los estudiantes de quinto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuándo el contenido se pasa al portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema número 2 de la unidad 5. Se titula Grupos étnicos ecuatorianos. Vamos a ver los que son indígenas, mestizos, afroecuatorianos y montubios. Primero, pues debemos saber la definición de lo que es un grupo étnico. ¿Y qué es un grupo étnico? Pues es una agrupación o un conjunto de individuos los cuales se caracterizan por compartir ciertos rasgos, ciertas características que les permiten identificarse entre sí, además de poseer una historia en común y también un vínculo especial con el territorio donde habitan. A estos grupos étnicos también se los conoce como etnias. En el Ecuador pues hay una diversidad bastante grande de etnias en prácticamente las cuatro regiones y muchas inclusive se han visto mezcladas, digámosle así, por motivos de migración interna, así que se han extendido prácticamente por todo el territorio ecuatoriano. Vamos a hablar primero de los indígenas. Son conocidas inclusive en la Constitución como nacionalidades y pueblos indígenas. Están reconocidas y están inclusive organizadas. Hay diversas organizaciones de tipo indígena para promover ya sea su cultura o inclusive para proteger sus derechos como etnias ancestrales de nuestro país. Justamente hablando del reconocimiento de los pueblos indígenas, eh, ya hablamos de que en la Constitución también los reconoce, y según el censo del año 2010, el último censo oficial, los indígenas representaban en ese entonces el 7% de la población ecuatoriana. ¿Qué idioma hablan los indígenas? Pues el idioma oficial es el castellano. Sin embargo, en la Constitución también especifica que el quichua, el shuar, también son idiomas oficiales, especialmente para los grupos que hablan estos idiomas. Hay que recalcar que todas las etnias pues poseen idiomas característicos, muy aparte del castellano, así que son también de uso oficial para ellos en los términos obviamente que determine la ley. En nuestro país existen 13 nacionalidades indígenas como tal. Además de esto, la nacionalidad quichua está presente también con varios pueblos, es decir, pueblos que comparten culturas un poco diferentes, pero enmarcados dentro de la misma nacionalidad quichua porque comparten el mismo idioma. Hablando de los mestizos, pues prácticamente los mestizos son personas que han nacido de la unión de padres de distinta etnia. En la época colonial del país, pues se especificaba que eran los españoles, es decir, blancos españoles, con los indígenas presentes aquí en el territorio. Y esos eran los mestizos. Actualmente, pues no es tanto de esa forma, pero prácticamente toda la población ecuatoriana es mestiza en cierto modo, porque somos una mezcla de distintas etnias que han venido y han vivido durante varios años aquí en el país. Constituye actualmente la mayoría, o al menos según las cifras del censo de 2010, más del 72% de la población se autodefine como mestiza. Otro grupo bastante importante de etnias aquí en el país son los afroecuatorianos o afrodescendientes, quienes llegaron aquí a nuestro país, al territorio del Ecuador, alrededor del siglo XVI, como esclavos traídos por los españoles principalmente para trabajar en las diversas plantaciones y minas. Alrededor del año 1533 se comienzan a dar evidencias de movimientos que buscaban la liberación de esclavos y justamente buscaban también un territorio donde poder asentarse, donde poder ubicarse para vivir de forma tranquila y en paz. Muchos de estos grupos fueron formados por esclavos que habían huido de sus amos, lograron establecerse y pronto pues la noticia se extendió y otros esclavos de otros lugares llegaron a este asentamiento para formar grandes comunidades. A donde se asentaron pues a lo que actualmente es la provincia de Esmeraldas, fue uno de los grandes asentamientos del pueblo afrodescendiente. Actualmente pues más del 70% de la población del Ecuador, eh, de la población afroecuatoriana vive en Esmeraldas. Sin embargo también se han visto dispersados por
la mayoría del territorio, en costa, sierra y oriente, incluso en Galápagos. Así que la migración interna también ha contribuido mucho a que este grupo se extienda, por lo tanto se extiendan sus valores, su cultura. Sin embargo, hoy en día también es lamentable ver que existen eh, prácticas de discriminación y racismo ante este grupo étnico, que ciertamente han disminuido con el paso del tiempo, sin embargo, aún continúa presente en la mentalidad de muchas personas. Vamos a terminar con el último grupo étnico, que son los montubios. ¿Qué son los montubios? Pues los montubios son un pueblo mestizo, pero de origen campesino, que habitan en las zonas rurales de las provincias de la costa. Se distribuyen por las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí. Sin embargo, también pueden estar presentes en otras zonas, pero en menor proporción. Referente a los grupos poblacionales, pues los montubios representan el segundo grupo, solamente superados por los mestizos. Los montubios se ven a sí mismos como personas muy trabajadoras y amantes de las labores del campo. Les gusta mantener este estilo de vida, tienen mucha vocación para actividades agrícolas y ganaderas. Es muy reconocido el famoso rodeo Montubio, donde se da gala de las habilidades para domar caballos. También se muestra algo de la gastronomía de este grupo. Y son uno de los atractivos, inclusive turísticos, para nacionales y extranjeros. Algo muy característico de este grupo étnico son los famosos amorfinos, que básicamente son canciones populares o versos que tienen diferentes finalidades, pues muchos hablan de amor, de trabajo, de amistad o simplemente son anécdotas graciosas o cosas con el motivo pues de entretener al público, como ustedes ven aquí en pantalla. Bien, con esto terminamos lo que es la explicación de los grupos étnicos del Ecuador de manera muy breve, porque hablar de cada uno de ellos pues merecería un espacio muy aparte. Entonces, luego de esta breve explicación, tenemos aquí el taller que consiste en estas 8 preguntas acerca del tema. Vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Bien, aquí tenemos ya desarrollado el taller, actividad número 30, con las 8 preguntas resueltas con la información que se encuentra en el documento de la clase que ustedes ya poseen. Y bien, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Mientras ustedes pasan esto a su portafolio, lo finalizo la grabación y nos veremos en la siguiente ocasión con el siguiente tema de la unidad.